Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Escuela de Valles. En estos minutos vamos a aprender a realizar un análisis preliminar de datos con un dataset específico relacionado con recursos humanos. Es un conjunto de datos en donde se especifican y se detallan los datos de los empleados en que trabajan en esa empresa y algunas variables que están asignadas a cada uno de esos colaboradores. Entonces vamos a empezar con conocer cuál es la forma de nuestro dataset, es decir, la cantidad de filas y columnas que tiene, el tipo de variables que tiene cada una de esas columnas o variables. También vamos a conocer el código para poder desplegar las primeras filas del dataset, es decir, las primeras 5, 10 o 15 filas, para poder conocer más o menos cómo se comporta. También vamos a conocer el código para saber cuáles son las últimas filas de nuestro dataset. Y por último, en ciertos momentos nos vamos a topar con que por el objetivo del proyecto de análisis que estemos realizando, vamos a necesitar solamente un sector o una parte de nuestro gran conjunto de datos, y por esa razón tenemos que crear un nuevo dataset y seleccionar solamente las columnas que nos interesen. Entonces, ese va a ser el último tema que vamos a ver en este video. Recuerda suscribirte al canal en Escuela de Valles, darle clic también a la campana de notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que estamos cargando todas las semanas, y recuerda también que estamos en Facebook y en Instagram como Escuela de Valles. Vamos a empezar entonces en nuestro entorno, aquí en Jupyter, y vamos a empezar con importar las librerías que nos interesa. En este caso es Pandas, para poder importar el archivo CSV que vamos a analizar, y NumPy para hacer cálculo científico. Aquí ya los tenemos importados. Abrimos otras celdas y vamos a empezar con importar el archivo CSV. Si no sabes cómo hacerlo, te recomiendo que vayas al video en donde explico 3 maneras diferentes sobre cómo importar archivos CSV a Python. De igual forma, ahora te lo puedo explicar cómo es que se realiza. Vamos a poner pd de pandas y vamos a escribir la siguiente instrucción. Escribimos esto y dentro de estas comillas vamos a escribir la dirección de ubicación del archivo. Este es el archivo. Nos vamos a propiedades y aquí podemos encontrar cuál es la dirección de ubicación. Lo copiamos y nos vamos nuevamente a Python. Vamos a empezar. Esto en realidad no nos va a servir, nos daría un error. Y también estas diagonales pues deben de estar inversas, debe ser la invertida. Y después de esta parte debemos de escribir el nombre del documento que queremos importar. En este caso es dataset y .csv. Aquí lo corremos y el archivo está totalmente importado. Vamos a empezar entonces a realizar este análisis preliminar de datos con el primer tema que mencionamos anteriormente, y es conocer la forma de nuestro dataset. Esto quiere decir qué cantidad de filas y qué cantidad de columnas tenemos. Nos puede dar una idea de decisiones posteriores que podemos tomar al momento de realizar algún modelado estadístico predictivo. Entonces escribimos el nombre del archivo y escribimos shape para saber la cantidad de filas y columnas. En este caso vemos que nuestro dataset tiene 401 filas y 35 columnas. Vamos a ver también cuáles son los tipos de cada una de las variables o cada una de las columnas dentro de nuestro dataset. Aquí es dtypes. Y aquí lo que se nos despliega son los nombres de cada una de las columnas del conjunto de datos, y en la columna derecha tenemos el tipo de dato que tenemos
guardados en esas columnas. Por ejemplo, el nombre del empleado, sabemos que es un objeto. Todo lo que tenga que ver con ID o con algún tipo de identificación del empleado o el colaborador, sabemos que es de este tipo, es decir, decimales. Y prácticamente que tenemos esos dos tipos, ya sea un objeto o sea un decimal. Por ejemplo, el ID del gerente es un decimal también. Y así sucesivamente con todas las columnas dentro de nuestro dataset. Esto nos da una idea también de cómo podemos llegar a manipular nuestro conjunto de datos para poder hacer cualquier tipo de análisis. Ahora bien, también podemos, si quisiéramos ver el conjunto de datos o el dataset, es muy complicado a veces cargarlo todo con todas las filas. En este caso pues no es un dataset muy grande, pero en ocasiones vamos a llegar a tener datasets de 15.000, 20.000, 40.000 registros y decenas de columnas, y se puede volver muy pesado visualizar todo ese dataset, y por esa razón existe el código, el siguiente código, que es head, para poder solamente plasmar cierta cantidad de registros dentro del dataset. En este caso, por default nos despliega 5 registros, y aquí podemos conocer pues cómo está conformado nuestro conjunto de datos. Aquí podemos ver el nombre del empleado, podemos ver el ID del empleado y muchas otras variables, por ejemplo el departamento, el nombre del gerente. Podemos ver aquí también la nota de satisfacción. Algunos, aquí por ejemplo esta columna son los días tarde de los últimos 30 días del empleado. Aquí se pueden ver que para estos no tenemos ningún día en que ha llegado tarde, y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, pues solamente con ver estos 5 registros ya nos damos una idea de más o menos de qué se trata nuestro dataset. Y también podemos jugar, si quisiéramos ver más registros, ponemos la cantidad de días aquí y nos despliegan 10 empleados en este caso. Ahora bien, podemos también, vamos a ingresar más celdas por aquí, y podemos ver también cuál es los últimos registros dentro del dataset. Aquí podemos ver que tenemos varios registros que no están completos, y en realidad estos son los últimos registros dentro de nuestro dataset. Y aquí podemos ver también, si quisiéramos visualizar los últimos 20 registros que tiene nuestro conjunto de datos, también vemos que por alguna razón este conjunto de datos tiene muchos datos faltantes. Esto seguramente no nos va a servir para ningún tipo de análisis. Lo vamos a dejar en 5 para que no se vea tan largo, y nos vamos a pasar a la próxima tarea. Y la última que vamos a ver es seleccionar solamente las columnas que nos interesan dentro del conjunto de datos. Como se los mencioné anteriormente, de estas 35 columnas, que aquí no lo muestra, podemos llegar a necesitar solamente una parte de esas 35 columnas para poder facilitar nuestro análisis estadístico, y por esa razón es que vamos a tener en ciertos momentos la necesidad de seleccionar solamente ciertas columnas. Para eso vamos a crear le vamos a dar un nuevo nombre a este dataset, y lo igualamos al conjunto de datos anterior, y dentro de corchetes vamos a ir nombrando o especificando las columnas que nos interesan. Por ejemplo, nos interesa el nombre del empleado, nos interesa también se podría decir que esta es la escala de pago, o el sueldo o el salario que tiene. La posición nos interesa también. Nos interesa también el estado de donde es originario el empleado o el colaborador, el sexo,
esta variable no recuerdo qué es, pero también vamos a incluirla dentro de este conjunto de datos. La descripción, esta es una descripción o el estado civil de la persona. Esto es la ciudadanía de la persona y el departamento al que pertenece. Vamos a incluir también performance. Esto es como la nota de desempeño de la persona. Engagement también. Y por último, la satisfacción de la empresa, del colaborador. Si se dan cuenta, creamos un nuevo dataset con las columnas del dataset anterior. Sabíamos que teníamos 35 columnas y ahora el nuevo conjunto de datos tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 columnas. Vamos a cargarlo, vemos que tenemos por aquí algún error. Y aquí nos está mostrando, sí, tenemos en la ciudadanía de las personas, aquí creo que me faltó una C, y aquí sí nos corrió, no nos dio ningún tipo de error. Y vamos a visualizarlo ahora con la función head, y quiero visualizar los primeros 10 registros que tenemos. Entonces, si se dan cuenta, anteriormente teníamos muchas columnas relacionadas con el ID. Esto sinceramente no nos interesa. El ID simplemente es un número aleatorio y al momento de hacer algún análisis no influye de manera significativa al detectar algún patrón, alguna tendencia o alguna correlación. Pero esta información sí es muy valiosa. Aquí podemos ver más claro, por ejemplo, tenemos a Mia Brown, 28.50 de la razón de pago o su sueldo. También aquí está la posición, el estado, el sexo. Esto fue el DOB, es si no estoy mal, es su cumpleaños. Sí, es su cumpleaños o la fecha de nacimiento. Y también todas las variables que sinceramente nos va a ser de mucha utilidad para hacer algún análisis estadístico. Bueno, aquí terminamos con esto. Esto en realidad, haciendo un pequeño resumen, es solamente un análisis preliminar de datos para poder conocer nuestros datos, para poder conocer la información con la que contamos y que eso nos sirva para posteriormente tomar decisiones en cuanto a qué tipo de modelado o qué tipo de herramientas estadísticas podemos aplicar para poder sacar conclusiones y cumplir con el objetivo del proyecto. Espero que les haya gustado. Soy Luis y esto es Escuela de Valles.